entrando a los hogares sin tocar la puerta. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por el auditorio que nos escucha? Bienvenidos todos mis hermanos. Bienvenida nuestra hermana Mariela Escobar. Pronto Castillo. ¿Habrá alguien más que vino por primera vez? Creo que todos somos de casa. Bueno, mientras los niños están de fiesta abajo, nosotros seguimos la fiesta aquí arriba. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Los que no la trajeron pueden ver en la pantalla. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 18. Juan, capítulo 1, versículos 12 al 18. Leemos la palabra de Dios sin entrar en religiosidad, sino con el respeto que merece la palabra. Y dice: pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Repita conmigo: a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por esta bendita palabra. Pero Señor, como tú conoces cada corazón, por favor te rogamos que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy trajiste. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en el corazón de cada uno de ellos y sabes lo que cada quien necesita. Por eso, Señor, hoy una vez más venimos creyendo que tú has traído hoy a este grupo de hijos tuyos y has permitido que hermanos nos escuchen a través de la distancia, porque para cada uno de ellos tú tienes una respuesta, un mensaje especial. Prepara tu corazón para que sea tierra fértil y puedas recibir lo que Dios tiene para ti. No rechaces el consejo de Dios, porque cuando Dios te habla es porque Él sabe que tú lo necesitas. Pero para todo esto, mis hermanos, necesitamos que el Señor nos dé, y vamos a pedírselo al Señor: Señor, danos un espíritu de sabiduría, porque con tu espíritu de sabiduría vamos a poder comprender mejor tu palabra revelada. Señor del cielo, aquí estamos, habla, que nosotros escuchamos. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bienvenidos todos esta tarde. Es una tarde en la que el Señor quiere hablar directo a tu corazón, porque Él te conoce. Y cuando dice la palabra, pero todos los que le recibieron. ¿Cuántos hemos recibido al Señor de los que estamos aquí? Amén. Entonces, los que estamos aquí somos de los que habla el apóstol Juan en esta fracción de la palabra. Y dice: les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos el derecho en Cristo de llegar a ser hijos de Dios? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos hemos creído en su nombre? Recuérdense que no es lo mismo decir soy cristiano, no es lo mismo decir voy a la iglesia, no es lo mismo ir con la Biblia bajo el brazo, que creer en su nombre, vivir su palabra y haber recibido en tu corazón al Hijo único del Dios eterno.
Si esos requisitos los hemos llenado, hoy podemos decir que no nacimos de sangre, ni nacimos por voluntad de carne, ni la voluntad de hombre, sino tú naciste por voluntad del Dios eterno. Dios decidió que tú nacieras en la tierra con un propósito y te tiene sobre la tierra caminando por los caminos que Él te quiere guiar. Dios ha decidido en su entera misericordia que pudieras vivir un tiempo de restauración en la tierra, para que cuando regreses a la casa de papá hayas dado la altura de la mujer y del varón perfecto, que es el requisito para poder entrar al reino de los cielos. Muchos de nosotros nos sentimos parte del reino de los cielos, y definitivamente el reino de los cielos se ha anunciado por los profetas. Y el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, lo anunció más directo y lo pudo comprobar cuando lo vio llegar. Juan el Bautista se encontraba cumpliendo su ministerio en el río Jordán. Y de repente mi Señor Jesús se aparece caminando con sus sandalias, con una túnica de nazareno. Y Juan, desde que lo vio, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es del que yo les hablé, dijo Juan, el que era antes que yo. O sea que Juan el Bautista vino a preparar los caminos. Y el evangelio que trajo Juan el Bautista no fue precisamente un evangelio de amor, de misericordia, de gracia, no. Él vino a darle palo a aquella generación que no quería entender y que en algo se parecía a nosotros, porque a pesar de que escuchamos la palabra, a pesar de que la leemos, a pesar de que vemos el cambio de los tiempos, a pesar de que vemos las profecías, seguimos haciendo las mismas tonterías. ¿Y quién te va a decir que estás equivocado? Pero Dios, en su entera misericordia, ha permitido que su Santo Espíritu esté aquí en la tierra. Y a algunos les ha permitido que esté dentro de ellos, cuando sentimos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Es una de las formas en las cuales Dios quiere llamar a sus hijos. Al que es hijo, Dios lo llama. Al que es hijo, Dios no lo deja, lo trae con lazos de amor, y si no quiere, entonces le da palo. Porque la vara de corrección es para el hijo. El que no recibe corrección, el que jamás le pasa nada pero le va bien, son aquellos de los que dijeron los profetas: por poco y tropezamos de ver la prosperidad de los impíos. Pero ay de aquel que prospera y está haciendo lo malo delante del Señor, porque esa es una señal de que no es hijo. Y el que no es hijo no tiene arte ni parte en el reino de los cielos. Yo espero estarle predicando a hijos hoy. Espero estar llevando este mensaje a través de la distancia a los hijos de Dios que han querido escucharnos. Y no es un mensaje para acusar a nadie, es un mensaje para decirte que no naciste por voluntad de carne ni de sangre, que no escogiste nacer, pues. Naciste porque Dios quiso que nacieras, porque Dios te ama, porque Dios quiere restaurar tu vida y quiere subirte de nivel. Y para eso necesitamos poder dar la altura de poder ser hijos de Dios a todos los que lo recibieron. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí sentados en esta tarde y los que nos están escuchando a través de su radio receptor, a través de su teléfono, a través de su computadora o en su televisor a través de YouTube, también ellos fueron llamados a ser hijos de Dios porque recibieron al Hijo y recibieron el derecho de poder llegar a ser hijos de Dios creyendo en su nombre. Recordémonos que la salvación fue pagada ya con precio alto, con precio de sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Fue pagado el precio de tu salvación, pero ahora tú tienes que aprender a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Definitivamente, cuando el Señor decidió que vinieras a la tierra, Él trazó un programa. Y hemos venido hablando de este programa por mucho tiempo. Un programa que tiene que ver con lo que tú haces, con lo que tú dices, con lo que tú sientes
y en la manera en que has aprendido a llevarte con tus seres queridos y con aquellos que no son tu familia, pero que son parte de la familia de Cristo. Quiero decirte que naciste con un propósito de llegar a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos nos sentimos parte de la familia de Dios? Y la familia de Dios, el primer requisito es aprenderse a llevar bien entre sí. Entonces ahí se acabaron los chismes, se acabaron las habladurías, se acabaron lo que fíjate. Y que cuando se reúnen digan, ¿y en qué familia íbamos? Ojalá que digas, en la familia de Dios. Por eso es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es Jesús mismo el que tomó cuerpo de hombre para poder vivir en un tiempo en que la gente no lo entendió. Mi Señor Jesús caminó sobre la tierra y escogió a sus discípulos, los cuales compartieron con él 3 años y medio. Y les dio una orden. Les dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Bautícenlos de esta manera. Y dijo, ¿cómo? Y dio una promesa. Y por mi parte yo voy a estar con ustedes hasta que se acabe todo esto. Por lo tanto, como todo no se ha acabado, mi Señor está con nosotros. ¿Cuántos sabemos que el Señor está con nosotros? Está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Somos parte del equipo ganador, somos parte de ese equipo al cual Dios escogió. Somos siervos del Dios Altísimo, y siervo es aquel que sirve, porque el que sirve a Dios le sirve, y el que no sirve a Dios no le sirve. Definitivamente así es de fácil. En el reino de los cielos hay quienes le sirven al Señor y quienes no le sirven al Señor. Hay 2 clases de siervos dentro del reino. Si usted siente el llamado de servirle al Señor, nunca lo deje atrás, porque es Dios mismo el que le está llamando. Pero recuérdese que el verdadero siervo debe estar muy ocupado haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, como para estarse fijando en lo que hacen otros siervos. Porque la palabra de Dios dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Si el único que pudo haber juzgado es el Señor Jesús y no lo hizo, entonces ¿quiénes somos nosotros? Porque si tu prójimo está de pie es porque su Dios, nuestro Dios, lo tiene de pie. Si se cae, nuestro Dios lo levanta, pero poderoso es Dios para mantenerte de pie. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? En la plenitud de Cristo, mis hermanos, todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea que ya no estamos viviendo la era de la ley, estamos viviendo la era de la gracia maravillosa de Dios que ha sido manifestada a través del unigénito Hijo del Padre. Pero esa gracia, que es misericordia de Dios, no es un permiso para pecar, porque la gracia maravillosa de Dios lo permite todo menos el pecado. Lo hemos repetido muchas veces, pero no está de más que tú lo entiendas hoy. Entonces, si vivimos en la gracia maravillosa de Dios, el Señor te dice, hoy es el tiempo que hice para ti. Hoy es el tiempo en que espero que haya un cambio en tu vida y que aprendas a llevarte bien con tu prójimo. Porque su palabra dice, nos da 2 mandamientos nada más. Perdón. Y esos 2 mandamientos los hemos repetido muchas veces, pero el Señor cada madrugada me dice, recuérdale a mi pueblo mis mandamientos. Entonces, como tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos aprendimos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Fíjense que es fácil decirlo, pero si lo desglosamos, ya no resulta tan fácil. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tienes que poner tus ojos en nada más que en Él, porque de Él viene tu auxilio y tu socorro. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te formó con sus manos y Él sopló aliento de vida en tus narices.
Él decidió que como espíritu vinieras a la tierra. Él decidió asignarte un cuerpo, te guste o no te guste, o si haces mucho ejercicio, si vas al gym. De todas maneras, Dios decidió dártelo. Decidió que tuvieras un alma para que puedas tener sentimientos. No te hizo de piedra, no te hizo de roca. Te dio un alma capaz de sentir, capaz de emocionarse, capaz de pensar y capaz de ejercer tu propia voluntad. Por eso es que podemos escoger o hacer lo que nos da la gana o seguir los mandamientos y estatutos de Dios. Porque Dios es caballero, nunca te va a obligar. Te dio su Santo Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios es caballero. Es cierto que te va a redarguir cuando algo no estás haciendo bien, pero no te va a retorcer el brazo para que lo hagas bien. Va a dejar que tú mismo tomes la iniciativa. Va a dejar que puedas usar tu libre albedrío y escoger, o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del mundo. Si haces la voluntad de Dios, dice la Biblia, bienaventurado serás. Pero si haces la voluntad del mundo, espera que el príncipe de este mundo te pueda dar un auxilio. Y ese príncipe de este mundo no bendice a nadie. De eso podemos estar seguros. Satanás no bendice a nadie. Al contrario, los que se van con él, su recompensa es fuego. Yo no sé qué quieras escoger, pero hoy estamos en tiempo de escoger. Hoy estamos en tiempo de usar nuestro libre albedrío y de poder decir: heme aquí, Señor, a donde tú me envíes yo iré. Heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, como estamos desglosando el amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que vas a emplear tu ser integral, tú como espíritu, con el alma que tienes, con el cuerpo que tienes, para amar a nuestro Dios. Amar a nuestro Dios significa olvidarte de los placeres momentáneos del mundo. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. El mundo te puede pintar las cosas como que si no estás ahí te vas a aburrir, pero eso es la peor mentira del diablo. No hay seres más felices y más libres que los hijos de Dios viviendo en plenitud. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Por la plenitud del Hijo de Dios hemos recibido su gracia, porque cuando fue dada la ley había prohibiciones, pero la ley no salvó a nadie. De hecho, mi Señor Jesús tuvo que descender a los infiernos para liberar a aquellos que estaban ahí por no haber podido cumplir la ley. Ni los mismos que pedían que se cumpliera la ley la pudieron cumplir. Eran muy buenos para señalar, pero para vivirla, si no, mire lo que pasó con la mujer que encontraron pecando. Llevaron solo a la mujer, y si dice que estaba pecando con un hombre, ¿dónde estaba ese hombre? Y eran varones los que la llevaban. Y la llevaron con el Señor Jesús y le dijeron: mírala, la señalaron. Esa mujer la encontramos pecando y muy buenos para repetirla. Y la ley dice que toda aquella mujer que se encuentra pecando, que la apedreemos y la echemos fuera del campamento. Se sentían muy dignos. Aquel que acusa se siente muy digno, pero ¿cómo estará delante del Señor? ¿Cómo estarían? Que el Señor les dijo: ok, that's all right, tienen ustedes toda la razón. Y se pusieron felices. Vamos a buscar piedras, dijeron. ¿Cuántos han querido buscar piedras para apedrearte, para criticarte, para condenarte, pero no se han visto a sí mismos cómo están viviendo? Entonces el Señor le dijo: ok, todo aquel que esté limpio, que no haya pecado, que tome ya su piedra y empiece a tirarla. Y solo se quedaron viendo. Che, ¿y vos qué crees? Cállate, que tenés tu historia, le decían. Y uno a uno, escondidos, se fueron. El Señor se agachó. Posiblemente lo que escribió en la tierra fue la palabra gracia. Y se levantó y le dijo: wow, dice, ¿y dónde están estos cuates que te estaban acusando? Se fueron, Señor, le dijo.
Miren qué misericordia la de Dios, que aquel que no está limpio no tiene derecho a acusar ni a tirar piedras. Entonces le dice el Señor, ni yo te acuso, le dijo. Él pudiendo haber acusado, dijo, vete y no sigas pecando. Y eso nos dice el Señor hoy. Si has fallado, si has caído, si crees que no has hecho mi voluntad, dice el Señor, vete y no sigas pecando. Esa es la condición. Tomar nuestro camino, seguir caminando en los caminos del Señor, pero dejar el pecado por un lado, porque el pecado te aleja de Dios, pero la gracia maravillosa de Dios te acerca con lazos de amor. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Dios es amor, y aquel que aprende a amar, aprende a parecerse a Dios. Y aquel que se parece a Dios hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es vivir en santidad. Hemos venido repitiendo vivir en santidad, y ya se aburrieron algunos de oír de santidad. Dice, ¿y qué será eso? ¿Con qué se come? Pues no hace falta que te lo comas, basta que lo vivas. Mi Señor Jesús, preocupado por ti y por mí, le ruega al Padre que nos guarde. Vamos a ir a Juan 17 del 11 al 12. Seguimos con el libro del discípulo amado. Juan 17 del 11 al 12. Le dice, ya no estoy en el mundo. El Señor Jesús ya sabía que tenía que regresar a la presencia del Padre. Físicamente ya no anda aquí en el mundo. Y dice, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Eres tú y soy yo, somos nosotros. Están en el mundo. Todavía estamos aquí en el mundo. Todavía respiras. Todavía puedes tocar, ver. Puedes ver amaneceres y puedes ver atardeceres. Puedes ver el sol en su plenitud y puedes ver caer la lluvia. Estás aquí en este mundo. Nadie lo puede negar. Pero dice, y yo voy a ti, dice el Señor. Estaba camino al Padre, mi Señor Jesús. Pero miren cuál era su ruego al Padre. Le dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Miren qué hermosa oración del Señor, una oración de justicia. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿Cuántos creemos que el Padre escuchó esa oración? Ahora, ¿cuántos sabemos que somos guardados en su nombre? Y dice, el nombre que me has dado, dice el Señor, para que sean uno, así como nosotros, dice el Señor, así como Él y el Padre. ¿Seremos uno entre nosotros o todavía hay diferencias? Se acabaron los amenes, se acabaron las piedras, salimos corriendo. Eso que nos pasó ahorita, que todos se quedaron calladitos, eso les pasó a aquellos que querían tirar piedras. Pero es necesario que aprendamos a ser uno entre nosotros. Que lo que le pasa a tu hermano, a tu prójimo, te duele en tu corazón y quieras ayudarle, pues. Eso es lo que quiere el Señor, porque eso es un ensayo de lo que vas a hacer en el cielo. Ojalá que esta palabra esté llegando a lo profundo de tu corazón. Ojalá que no se quede en el viento, sino que llegue, que vuele a través de las barreras que tal vez tú mismo has puesto. Es que si la fulanita, que si el fulanito, que si hago, que si no digo, que si llevo flores, que si pongo nada. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le ruega al Padre? Para que sean uno, dice. Y ser uno quiere decir que compartamos los mismos sentimientos, las mismas alegrías y también las mismas tristezas. Cuando haya tristeza en el corazón de tu hermano, que puedas tener una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y no que empieces a condenar. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a nuestro hermano? Dice el Señor, sigue diciendo en el versículo 12, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre. Mi Señor Jesús estuvo sobre la tierra y en el nombre del Padre guardaba a aquellos que estaban con Él. Y nadie de los que se acercaron a Él pidiendo misericordia regresó igual. Viene Jairo clamando por su hija, la sanó.
Llega un leproso queriendo ser limpio y lo sanó. Van del otro lado de la Decápolis y encuentran al gadareno, lo liberó. Y era legión de demonios la que andaba. Llega un ciego y le dice: Señor, si quieres puedes devolverme la vista. Se la devolvió. O sea, cuando él estaba sobre la tierra, guardaba en el nombre del Padre a los que estaban cerca de él. El nombre que el Padre le dio. Dice: y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea que siempre hubo un hijo de perdición y se perdió. Pero tú no eres ningún hijo de perdición. Tú eres un hijo de Dios nacido para buenas obras. Tu salvación no es por obras, pero naciste para buenas obras. O sea que como quiera que sea, tenemos que hacer buenas obras. El Señor Jesús siempre se preocupó por ti y por mí. Vamos a ir a Lucas 12 del 22 al 30 para que podamos ver la misericordia de mi Señor Jesucristo. Al Cristo que hoy te predico, ese Cristo que sana, que salva y que liberta y que te ama y te ha amado con amor eterno. ¿Cuánto recibimos esa palabra? Lucas 12 del 22 al 30 dice: y dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. Miren qué hermoso lo que dice el Señor. Si estás en manos de un Dios que todo lo puede, estás haciendo tu voluntad, porque vas a estar preocupado. Si Él te va a proveer para que comas, Él te va a proveer para que estrenes los vestidos que quieres estrenar, pues, hermana. Te lleva al mall, te gusta y te lo compras. Que no alcanza tu tarjeta, un hijo o una hija de Dios aparece, te dice: hermana, yo te invito. Eso ha sucedido muchas veces. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanas y de hermanos. Un hermano me dice: fíjese, hermano, que yo iba a comprarme un traje porque iba a empezar a servir. Y cuando llegué ahí me lo probé y me dijeron que valía $50 más de lo que yo podía pagar. ¿Y qué cree? Me dice: apareció una persona y me dijo: ¿y para qué lo va a servir? Para servir en mi iglesia. Yo lo invito. Esas cosas suceden en aquellos que confían en el Señor. Yo no sé cuándo hemos aprendido a confiar en el Señor. No se preocupen por su vida misma, dice, que van a comer, ni por su cuerpo, que van a vestir, porque la vida es más que el alimento. La vida que está dentro de ti viene de Dios, y esa vida misma es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. O sea, lo que te vas a poner, Dios te lo va a proveer, porque te dio un cuerpo para que te sirva, para que lo uses en su reino. Seguimos en el 24. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Si vemos las aves del cielo, ellos no se preocupan por la siembra ni por la siega, ni por arar la tierra, ni por preparar para que llegue el tiempo de cosecha. Ellos nunca les falta nada. Y son aves. ¿Cuánto más tú, que eres hijo de Dios? Que no naciste por voluntad de carne ni de sangre, sino naciste por voluntad de tu Padre que está en los cielos. ¿Cuántos podemos decir amén? Y sigue diciendo: ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora más al curso de su vida? Eso quiere decir que Dios tiene un tiempo para cada uno. Llegó tu momento, llegó el tiempo, el Señor te llama y let's go home, a la casa de papá, de regreso a la casa de papá. Y eso es hermoso, porque el Señor, cuando llegue tu tiempo, cuando llegue tu momento, por más que llores, que grites, que patalees, el Señor te va a decir: se acabó tu tiempo, ven, aquí está tu casa, tu lugar eterno. Y es una promesa del Señor. Por eso Él mismo dijo: es necesario que yo me vaya, y ya se fue. Porque mi papá, dijo, tiene arriba muchas casas bonitas, dijo. Y yo voy, le dijo, a preparar una para ustedes. Promesas de Dios.
para que donde yo esté, dijo el Señor, ustedes estén también. Y se estaba refiriendo a ti y a mí si damos la altura de la mujer y del varón perfecto. Sigue diciendo, si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? ¿Puedes añadir una hora más a tu tiempo de vida? ¿Puedes crecer un poquito más porque te da la gana estar más alto? Son cosas que solo le pertenecen a Dios. Él hizo el diseño tuyo de acuerdo a como Él sabía que ibas a vivir aquí en la tierra. Es que me hizo muy chaparrito. Bueno, así te hizo Dios y así te bendice. Así puedes caber en los lugares más pequeños sin necesidad de agacharte. Y sigue diciendo, consideren los lirios cómo crecen. Los lirios del campo, flores hermosas, no trabajan ni tejen, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Si Dios tiene cuidado de las plantas, de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Entonces, ¿por qué andas preocupado? Es que mi estatus migratorio, eso es aquí en la tierra. Dios puede abrir puertas y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Démosle un aplauso al Señor. Y de paso, ahí te va una palabra profética. El año 2019 es el año de la victoria del pueblo latino. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará con ustedes? Hombres de poca fe, dice el Señor. Necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitas darte cuenta que estás en manos de un Dios vivo. No estamos en manos de un Dios hecho de madera o de metal, no. Estamos en manos de un Dios vivo que vive, que reina y permanece para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Ustedes pues, dice el Señor, y te lo dice a ti hoy, no busquen que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados. Así es que toda preocupación la echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda preocupación que hay en el corazón de tus hijos que están aquí y de los que nos están escuchando a la distancia. Fuera toda preocupación y recibe la paz de Dios, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos al 30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Allá afuera andan buscando todo esto. Mira los afanes en la tierra. Te tardas un poquito de acelerar en el semáforo y te están sonando el claxon. No pasas y te empujan. Pero eso es allá afuera. Pero el Padre de ustedes, ¿quién es tu papá? Nuestro Padre Celestial sabe que tú necesitas estas cosas. Y esa es la buena noticia que te doy. El evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas. Tu papá, mi papá, que está en los cielos, sabe todo lo que tú necesitas. Y Él ya sabe cuándo y cómo te lo va a dar. Hermanos míos, estamos en manos de un Dios que todo lo puede. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, nuestros pecados. Pero en su resurrección te aseguró la vida eterna. Y dirán, ¿y ahí se acaba todo? Porque muchos son tan materialistas. Y eso fue todo. ¿Y qué ganó Jesús en la cruz del Calvario? La vida eterna. Y eso es todo, dice. Por eso dice la palabra hombres de poca fe. Y la verdad que no, eso no es todo. Ya que el Señor Jesús en su ministerio terrenal te permitió conocer los atributos de tu Padre Celestial, de mi Padre Celestial. Y de hecho nos reveló al Padre. De otra manera, no hubiese sido posible que conocieras la misericordia de un Padre de amor, de un Padre que espera y quiere darte lo mejor de sí mismo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos todas las promesas y las bendiciones que Él dejó para ti desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo Dios, si Dios
tuvo un proyecto de hacer a una criatura como tú y como yo y ponerlo sobre la tierra, Él ya tenía preparadas las bendiciones que tenía. Que fuimos rebeldes, eso es otra cosa. Muchas de las creaciones de Dios han sido rebeldes. Por eso han desaparecido algunas. Otros están cumpliendo condenas, pero tú y yo estamos todavía sobre la tierra. Y si tú respiras, hay una esperanza. Este es el tiempo, iglesia, de comenzar una nueva vida. Una vida plena, una vida de realización y crecimiento, tanto personal como espiritual. Vamos a ir entonces a Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Oiga bien, primera de Juan, ahí lo tiene usted en la pantalla. Yo espero que podamos entender esta palabra esta tarde. Si entendemos esto, hemos dado un buen paso en nuestra trayectoria por la senda de la vida en la cual te puso el Señor. Amados, dice el Señor. Ya entendimos que somos hijos, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos? A ver, iglesia de Cristo. Manos levantadas. Porque hemos creído en Cristo. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano Minor. Usted sí entendió. Somos hijos, podemos tener el privilegio de que somos hijos porque hemos creído en Jesús. Y a todo el que ha creído en Él, les ha dado el privilegio de llamarse hijo de Dios. Entonces ahora dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cómo te sientes hoy, iglesia? ¿Cómo te sientes hoy? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, iglesia? Ok, si hoy te sientes bendecido es porque eres hija de Dios, porque eres hijo de Dios. Y eso ya es una bendición grande. Imagínate qué privilegio ser hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos podemos entender eso? Poder entender que nuestra paternidad va más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá de toda figura, va más allá de toda tradición. Tu bendición va más allá de lo que algunos crean que es santo aquí en la tierra. Porque ¿saben quién es santo aquí en la tierra? Tú que te santificas, tú que te apartas para el Señor. Eso es santidad. No son los que están metidos en vitrinas. Es aquel hijo de Dios que se aparta para el Señor. Por lo tanto, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea que viene una gloria más grande todavía. Y eso tenemos que entenderlo, iglesia. Si este domingo es lo único que vas a entender, hemos dado un buen paso sobre la trayectoria de tu vida. Yo le pido a Dios que me dé la inspiración para que podamos entender esto. Ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Porque hemos creído en Cristo, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero ¿saben qué? A pesar de que te sientes bendecido, a pesar de que tienes vida, que tienes salud, que tienes que comer hoy, que tienes donde pasar la noche, que tienes un vehículo que Dios te dio, que puedes respirar, que tienes oxígeno para respirar, que tienes tus dos pies para caminar, pues, y no andas descalzo si no tienes zapatos, porque en algunos lugares hay gente que anda descalza, pero no como nuestros hijos aquí, que andan descalzos para sentir la alfombra suave, andan descalzos porque no tienen para comprar zapatos. Pero aquí es una bendición. El que anda descalzo es porque le gusta. Bueno, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, Cristo se va a volver a manifestar en tu vida. ¿Cuándo? Pronto. Hay una promesa. ¿Sabes qué dice la promesa? Juan 14, 21. No lo pongan si quieres lo pones, si no, Juan 14, 21. Esa es una promesa que le hemos venido repitiendo para que se meta en tu corazón, para que sea parte de tu vida misma. Dice Juan 14, 21. Si quieren lo ponemos, si lo encuentran lo ponemos. Si no, yo se las cuento. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, dice el Señor. ¿Cuántos tenemos los mandamientos del Señor? ¿Cuántos son? ¿Quién dice que 10?
Estamos enseñando que ya son solo 2. Eran 10 que le dieron a Moisés y nadie los pudo cumplir. Ese Moisés se los dio y nadie los pudo cumplir. Ya solo 2, dijo el Señor. Esos 10 se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es 1. Y 2, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos los tenemos? Amén. ¿Los guardamos? Ahí sí a pocos aménes. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuántos queremos que el Padre nos ame? Y yo le amaré, dice el Señor. Esa es la promesa. El Señor ha prometido que te va a amar por una eternidad. Pero no solo eso, dice, y me manifestaré a Él. Se va a manifestar a ti. Lo vas a ver, pues. Lo vas a ver cara a cara. No vas a volver a ser el mismo. Regresamos entonces ahora a donde estábamos. Y estábamos en Juan, primera de Juan 3 del 2 al 3. Primera de Juan 3 del 2 al 3. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que vas a hacer. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ya leímos el versículo en que Él promete manifestarse a tu vida. Sí, manifestarse según el diccionario es hacerse presente, es dejar que tú lo veas, pues. Imagínate el privilegio de ver a Cristo. ¿Cuántos queremos verlo? ¿Qué necesitamos hacer para poder ver a Cristo? Vivir en santidad. Por lo tanto, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Y esa es la revelación de Dios para tu vida hoy. Que tú, cuando Cristo se manifieste a tu vida, vas a ser semejante a Él. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos a Él como Él es. ¿Cuántos anhelamos eso, mis hermanos? ¿Cuántos anhelamos? Dios se revela a nosotros a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Al nacer en esta tierra, cuando tú naciste en esta tierra, cuando naciste para Cristo, el Señor te reveló al Padre Celestial. Y de hecho dice en Juan 1:18, Juan 1:18, vamos a ver si lo encuentran nuestros ingenieros de sonido. Juan 1:18, nadie ha visto jamás al Padre, a Dios. El unigénito Dios es Cristo, ¿verdad? Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. Le pregunta a uno de sus discípulos, dice, Señor, y muéstranos al Padre, ¿cómo es? Dice, tanto tiempo han estado conmigo y no lo conocen. Dijo, ¿quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. En Cristo podemos conocer las cualidades del Padre Celestial. Sin el Señor Jesucristo no podríamos conocer al Padre. En el Señor Jesucristo vemos la imagen de nuestro Padre Celestial. El apóstol Felipe le dijo al Señor, Juan 14 del 8 al 9, Juan 14 del 8 al 9, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Miren todo lo que estaba pidiendo este apóstol. Estaba con él y no se había dado cuenta que mi Señor Jesús es la imagen del Padre de misericordia. Y el Señor, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstramelo. O sea que mi Señor vino para mostrarnos a nuestro Padre Todopoderoso. Y la obra redentora que Cristo hizo en tu vida y en la misma y en la nuestra, en toda esa obra es para mostrarte que eres hijo, que eres hija de Dios y por lo tanto que eres heredero o heredera de la vida eterna. ¿Cuántos creemos que Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas? Dios, el Padre del Señor Jesucristo, ahora es tu papá. ¿Cuántos recibimos la paternidad de Dios? Definitivamente, mis hermanos, esta tarde es una tarde para que podamos entender que estamos en manos de un Dios que tiene cuidado de nosotros. Dile a tu vecino, Dios tiene cuidado de tu vida. Tiene cuidado de tu vida.
Él sabe lo que necesitas y Él sabe todo aquello que te ha costado alcanzar y te lo quiere dar. Solo te pide una cosa: fidelidad. Aquel que aprende a ser fiel lo tiene todo. El que es infiel al Señor no tiene nada. Simplemente, hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Es tiempo de alabar al Señor. Anoche, de parte de un predicador muy joven, recibimos la exhortación de alabar a Dios. Y hoy es tiempo de alabar al Señor. Hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Para eso fuiste creado, para alabanza y gloria de su nombre. Eres hijo, eres hija de Dios. Tienes los mandamientos que el Señor nos dejó y los guardas. Él te ama. Puedes estar seguro que Él te ama. La Biblia nos dice en Romanos 8, del 15 al 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. O sea que todo temor que pueda haber en tu corazón lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo temor. Todo temor esta tarde. Dios te quiere hacer libre. Cree en Dios. Cree que Dios lo tiene todo en sus manos. Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para volver a tener temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba Padre. La expresión Abba Padre es como decir papito lindo, pues, papacito. Podemos llamarle hacia nuestro Padre Celestial. Dios quiere cuidar hasta del más mínimo detalle de tu vida para proveerte, para responder a tus necesidades. La Biblia dice en Lucas 12 del 29 al 30. Lucas 12 del 29 al 30. Ustedes pues no busquen que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados. Quiere el Señor quitar toda preocupación de tu vida, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que ustedes necesitan estas cosas. Tienes que dejar atrás todo afán, iglesia. Tienes que dejar atrás todo lo que te robe tu paz interior. Necesitas confiar plenamente en los cuidados de nuestro buen Dios. Dios nos muestra su amor enviándonos a su Santo Espíritu. La Biblia nos dice en Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Cuando no confías en Él, es porque no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, iglesia, que ahora que estamos viviendo estos tiempos que son finales, empecemos a desarrollar, que empieces a desarrollar tu confianza en Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a una intimidad mucho más profunda con el Padre de la Gloria. Y entonces vas a lograr entender quién es el que te ha guardado. Alguien dirá: antes yo no era cristiano y Dios me ayudaba. Claro que sí te ayudaba y te seguirá ayudando, porque eres hijo y fuiste escogido, fuiste escogida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo creemos? Nos ponemos de pie, iglesia. Es tiempo de alabar al Señor. Algunos dirán: pero ¿por qué si soy hijo he sufrido tantas cosas? Y la Biblia te dice en Hebreos 12 del 4 al 8: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él. Todo desánimo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que quiere recibir como hijo. Así dice la palabra. Y esa disciplina es para corrección, para que podamos sufrir y soportar algo y así entender que la misericordia de Dios es grande. Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que su propio papá no lo discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces, si no hay disciplina, es que no somos hijos legítimos, que no somos hijos verdaderos. Pero el que es hijo recibe la disciplina de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Esta tarde es tu tarde. Esta tarde es para que podamos salir de este bendito lugar entendiendo que somos hijos. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres heredero de promesas. El Señor todo lo que te dice es: haz mi voluntad y yo estaré contigo. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Es tiempo de creerle a Dios. El altar está abierto y vamos a cantar con todo nuestro corazón, sabiendo que el Dios de ayer, de hoy y por los siglos es el que nos llama. Es el que te dice: yo soy tu Dios fuerte, yo soy tu ayudador, dice el Señor. Eche sobre mí, dice el Señor, toda tu ansiedad y aprende que si has sentido disciplina de mi parte, dice el Señor, es porque eres hijo mío o hija mía, dice el Señor. El Santo Espíritu de Dios está aquí esta tarde. Dios quiere mostrarte su paternidad a través de las manifestaciones de su Espíritu. Dice la Biblia: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero hay una promesa. Hay una promesa para tu vida. Dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar, dice el Señor, un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y los tomaré a donde yo voy, dice el Señor, para que donde yo esté, ustedes estén también ahí, dice el Señor. Iglesia de Cristo que me escuchas, Iglesia de Cristo que estás aquí, el amor del Padre es una de las abundantes bendiciones que nuestro Señor Jesucristo ganó en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No solo recibes bendición espiritual, recibes bendición física, pero también tienes acceso a la presencia del Dios mismo. Dios te perdona, Dios tiene misericordia de ti y te ofrece la oportunidad de comenzar una nueva vida de victoria, paz y bendición en todo sentido. Tal vez tú te preguntes hoy, ¿cómo puedes responder a ese amor
sin límites de nuestro Padre Celestial. Y la respuesta va a ser simple: viviendo una vida de santidad y de consagración de acuerdo a su voluntad. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Nos olvidamos de toda religiosidad. Empezamos a creer que es Dios el que hace la obra. Cantamos con todo nuestro corazón. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar,